Desaparecí sin dejar rastro después de descubrir que mi esposa infiel fue a una fiesta secreta con su amante. Cuando llegó a casa, solo encontró una carta sobre la mesa de la sala. Lo perdiste todo. La casa se venderá y todo me llegará. Estás en la calle. Me imaginé su cara cuando leyó esas palabras. El shock. La incredulidad. La desesperación se mezcló con el arrepentimiento mientras miraba a su alrededor y se daba cuenta de que cada rincón de esa casa, cada objeto que alguna vez parecía inquebrantable, ahora era parte de un pasado que ella misma destruyó. Y en ese momento, no sentí nada más que un frío alivio, como si el peso de años de mentiras finalmente se hubiera deslizado de mis hombros. Pero el alivio pronto dio paso a la inquietud. No había terminado. Aún no. Reviví cada detalle de aquella maldita noche en la que lo descubrí todo. El teléfono vibrando en silencio. Una notificación brillando en la pantalla. Un mensaje breve y casual, pero lleno de significado: no puedo esperar a verte hoy. La ansiedad en sus ojos mientras se arreglaba el cabello en el espejo, se cambiaba de ropa 3 veces antes de finalmente salir por la puerta sin saber que la estaba mirando. Ella pensó que estaba teniendo cuidado, pero su ciega confianza me repugnaba. Cada paso que di esa noche se sintió como un cuchillo clavado más profundamente en mi pecho. Y lo peor no fue la traición en sí, sino la facilidad con la que ella cedió, como si nuestra historia no fuera más que un detalle descartable, un obstáculo que ella podía ignorar sin culpa. Me senté en el auto estacionado al otro lado de la calle, mirando cómo se apagaban las luces de la casa. Minutos después vi llegar al amante. Salió del auto como si ya fuera dueño del lugar, confiado, sonriendo. Quise bajarme del auto en ese momento, arrancarlo de allí y tirarlo a la acera, pero algo me detuvo. Quizás fue el deseo de verla pagar por lo que hizo. Tal vez quería un plan mejor, algo que realmente la destrozara. Entonces esperé. Y mientras esperaba, cada minuto alimentaba la ira que ardía dentro de mí. Cuando llegó a casa esa noche, yo ya no estaba allí. Dejé la carta doblada sobre la mesa, junto con las llaves de la casa a la que ya no podía llamar hogar. La imaginé gritando mi nombre por el pasillo vacío, su voz convirtiéndose en un eco ahogado. Imaginé el momento en que se daría cuenta de lo que había perdido, no solo las comodidades del hogar, sino también la estabilidad, la seguridad y la confianza de un hombre que le dio todo. Pero había algo más que ella no sabía. Algo que había planeado que fuera el golpe final. Mientras leía esas duras palabras en la carta, su amante estaba muy lejos, en un avión hacia ninguna parte, llevándose cada centavo que había ahorrado. El dinero que robó de nuestras cuentas conjuntas. Los ahorros que habíamos ahorrado a lo largo de los años. Cada centavo que usó para apoyar esa relación sucia. Ella pensó que tenía el control, que podía jugar conmigo y salir victoriosa. Pero las cosas cambiaron y ahora estaba sola. Destruido. Y mientras observaba todo desde lejos, me preguntaba si había alguna posibilidad de arrepentimiento. Si realmente entendería lo que había hecho o si pasaría el resto de su vida culpando al mundo por sus decisiones. Una parte de mí quería que ella aprendiera, que mirara hacia atrás y viera cada paso en falso. Pero la otra parte, la más oscura, quería que ella nunca se levantara del suelo. Todavía podía escuchar su voz en mi cabeza, las promesas de amor eterno, los votos intercambiados en el altar. Palabras vacías. Cada recuerdo se convirtió en una herida abierta, cada risa compartida se convirtió en un eco de humillación. E incluso con la distancia entre nosotros, sabía que este no era el final. Había algo en ella que necesitaba entender. La razón. La justificación que crearía para intentar limpiar su imagen. Necesitaba escuchar esto de ella. Pero pasó el tiempo y la falta de respuestas me dejó demasiadas preguntas. ¿Sabía ya que todo terminaría así? ¿Tuvo ella, en algún momento, miedo de ser descubierta, o simplemente creyó que yo sería tan estúpido como para hacer el tonto hasta el final? Me pregunté si esa noche, mientras reía y bebía con su amante, pensó en mí aunque fuera por un segundo. Y ahora estaba listo para ver el resultado. Para afrontar las consecuencias de la tormenta que causé. Sabía que ella intentaría encontrarme, intentaríamos hablar, pero también sabía que no quedaba nada que salvar. Ya estaba en otro camino, un camino donde las promesas incumplidas no tenían cabida.
Pude verla, sola e indefensa, tratando de reconstruir su vida a partir de las cenizas de lo que destruyó. Podía imaginar las noches de insomnio, las lágrimas derramadas mientras miraba el teléfono esperando una llamada que nunca llegaría. Pero en el fondo lo que me mantenía despierto no era su imagen. Era mío. El hombre en el que me convertí después de esa traición. Porque, por mucho que quisiera creer que saldría ileso de esta situación, algo dentro de mí ya estaba roto. Y sabía que al mirar hacia el futuro, siempre habría una sombra del pasado atormentándome. Pero una cosa era segura. Ella pagaría. De una forma u otra, ella pagaría. Y yo estaría allí para mirar. Al final, solo quedaba una pregunta: ¿era ella una víctima de su propio juego o simplemente un peón de mi venganza? Bienvenidos al canal donde se expone la verdad sobre la traición de forma cruda e intensa. Aquí no apoyamos ni aceptaremos jamás ningún tipo de traición. Nuestras historias son ficticias, pero transmiten un mensaje poderoso: la traición puede destruir vidas, confianza y sueños. Prepárate para sumergirte en una narrativa impactante y emocionante. Ahora, siéntate y prepárate para una historia que nunca olvidarás. Richard siempre creyó que la vida se construye sobre bases sólidas. Trabajo duro, honestidad y compromiso. Así construyó su carrera como arquitecto y también su matrimonio con Emily. Desde el momento en que la conoció supo que había encontrado a alguien con quien compartir no solo los buenos días, sino también los desafíos. Emily tenía una sonrisa encantadora, el tipo de sonrisa que desarmaba cualquier resistencia. Era inteligente, apasionada por el arte y tenía una rara sensibilidad para notar detalles que pasaban desapercibidos para los demás. Richard se enamoró de su capacidad para transformar lo ordinario en extraordinario. Se casaron tras 2 años de noviazgo, en una ceremonia íntima en el jardín de la casa de sus padres. Richard todavía recordaba el brillo en los ojos de Emily cuando pronunció sus votos. Creía que ese momento simbolizaba el comienzo de un viaje perfecto. Y durante mucho tiempo se sintió así, feliz y completo. Juntos construyeron una vida cómoda. Compraron una casa espaciosa en un barrio tranquilo, decorada por Emily con muebles elegantes y obras de arte cuidadosamente elegidas. Richard pasaba sus días diseñando casas y edificios, mientras Emily dedicaba su tiempo a pintar y organizar exposiciones locales. Su matrimonio parecía ser un equilibrio perfecto entre estabilidad y pasión. A Richard le gustaba la previsibilidad de la rutina. Me gustaba saber que al llegar a casa encontraría a Emily preparando la cena o sentada en el sofá leyendo un libro, con los pies descalzos apoyados en la mesa de café. Le gustaba el sentimiento de pertenencia, el consuelo de saber que alguien lo estaba esperando. A Emily, por otro lado, le encantaba la espontaneidad. Me gustaba planificar viajes de última hora, arrastrar a Richard a exposiciones en otras ciudades y sorprenderlo con regalos inesperados. Al principio, estas diferencias solo enriquecieron la relación. Richard admiraba la ligereza de Emily, mientras que ella encontraba seguridad en su seriedad. Pero con el tiempo, esta dinámica empezó a cambiar. Emily extrañaba la emoción del comienzo de su relación, mientras Richard se adaptaba cada vez más a la rutina. Creía que estaba construyendo un futuro para ambos, pero no se daba cuenta de cuánto se estaba perdiendo del presente. A pesar de las pequeñas tensiones, Richard nunca dudó de Emily. Confié en ella con los ojos cerrados. Cuando ella decía que iba a una galería de arte para discutir un nuevo proyecto, él sonreía y la animaba. Cuando ella salía a encontrarse con amigos, él se alegraba de tener a alguien con quien hablar. Richard creía que su amor era suficiente para resistir el tiempo, la monotonía e incluso las discusiones ocasionales. Pero a veces Emily parecía distante. No era algo que pudiera señalar directamente, un gesto o una palabra. Era más como un sentimiento que flotaba en el aire. Se preguntó si solo estaba imaginando cosas, si la rutina del matrimonio había convertido a Emily en alguien más reservada. Quizás fue solo cansancio. Siempre fue una mujer sensible y la presión de producir nuevas obras y mantener su carrera artística en movimiento podía resultar agotadora. Emily, a su vez, también tenía sus dilemas. Amaba a Richard, pero en los momentos de tranquilidad se preguntaba si estaba viviendo plenamente. El matrimonio le había dado estabilidad, pero ¿le había quitado parte de quién era? Se sentía culpable por pensar de esa manera,
porque sabía lo duro que Richard trabajó para darle todo lo que pudo. Pero entre las galerías, las charlas de arte y las cenas con amigos, Emily empezó a sentir que faltaba algo. No podía decir exactamente qué, solo sentía que el vacío crecía. Aún así, intentó compensar estos sentimientos dedicándose a la relación. Sorprendí a Richard, planeé viajes y traté de reavivar la llama que sentía que se apagaba. Richard, por otro lado, vio estos gestos como prueba del amor de Emily y pensó que todo estaba bien. No se dio cuenta de que, detrás de las sonrisas y muestras de cariño, crecían en su interior dudas e inseguridades. En los últimos meses, Emily había empezado a salir con más frecuencia. A Ricardo no le importaba. De hecho, incluso le gustaba verla feliz e involucrada con su trabajo. Sabía que el arte era su pasión y siempre la apoyó en todo. Pero algunas noches, cuando Emily llegaba tarde, Richard sentía un malestar inexplicable. Rápidamente descartaba estos pensamientos, convenciéndose a sí mismo de que simplemente estaba cansado o paranoico. Se negó a pensar que algo pudiera estar mal. Después de todo, Emily siempre ha sido transparente sobre su vida. Habló de los eventos a los que asistió, mostró fotografías de las exposiciones y comentó sobre los artistas con los que trabajó. Richard confiaba en ella porque quería creer que su amor era diferente, que era más fuerte que los matrimonios que veía desmoronarse a su alrededor. Los días pasaron y Richard continuó inmerso en su trabajo, dejando que Emily siguiera sus propios intereses. A veces se preguntaba si debería hacer algo diferente, tal vez planificar una cena romántica o proponer un viaje. Pero siempre lo dejaba para después. Pensé que todavía había tiempo, que su amor era lo suficientemente sólido como para resistir cualquier fase difícil. Sin embargo, pequeños detalles empezaron a molestarle. La forma en que Emily revisaba su teléfono celular con más frecuencia, las sonrisas que daba mientras contestaba mensajes, las rápidas llamadas telefónicas que terminaban tan pronto como él entraba a la habitación. Richard intentó ignorarlo, diciéndose a sí mismo que no tenía motivos para dudar de ella. Pero en el fondo, algo empezaba a agitarse en su interior, la sensación de que tal vez no conocía a Emily tan bien como pensaba. Quería creer que todo era solo un reflejo de su propia inseguridad. Después de todo, Emily siempre lo ha amado. Ella siempre estuvo a su lado, apoyando sus sueños y celebrando sus logros. Ella no tendría motivos para ocultar nada. Pero por mucho que intentara alejar esos pensamientos, cada día volvían con más fuerza. Emily, por otro lado, también sintió el peso de lo que ocultaba. Sabía que estaba jugando con fuego, que estaba arriesgando todo lo que había construido con Richard. Pero al mismo tiempo, se sentía viva como no se había sentido en años. Esta dualidad la consumió. Y mientras los dos seguían bailando en esta cuerda floja, sin saber lo que les deparaba el futuro, algo estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría todo. Y cuando eso sucediera, ni Richard ni Emily volverían a ser los mismos. Richard se despertó esa mañana sintiendo algo diferente. La casa estaba demasiado silenciosa, como si llevara un peso invisible. Emily ya se había ido, dejando solo el leve aroma del café recién hecho. Se quedó en la cocina durante unos minutos, observando la suave luz que se filtraba a través de las ventanas. Intentó deshacerse de la sensación incómoda que lo había acompañado durante semanas, pero se negaba a desaparecer. Algo andaba mal. Tal vez fuera solo el cansancio acumulado o la monotonía que se había instalado entre ellos en los últimos meses. O tal vez fue algo más. Recordó las últimas semanas y cómo Emily parecía más distraída, más ausente. Su horario había cambiado. Los mensajes por celular se hicieron más frecuentes y las cenas románticas, que antes transcurrían sin esfuerzo, ahora parecían momentos forzados. Richard intentó justificar todo esto como resultado de la presión laboral, los plazos y las exigencias creativas que enfrentó Emily. Pero por mucho que intentara ignorarlo, había algo en su comportamiento que simplemente no tenía sentido. Su inquietud crecía cada vez que la veía vestirse demasiado para citas que antes no requerían nada más que ropa informal. El perfume fuerte, los vestidos que rara vez salían del armario y las sonrisas practicadas antes de salir por la puerta. Richard notó cada detalle, pero se negó a confrontarla. Quizás por miedo a la respuesta. Tal vez porque todavía quería creer que su amor era suficiente para resistir cualquier cosa.
Esa tarde, mientras trabajaba en un proyecto, Richard sintió la repentina necesidad de sorprenderla. Decidió buscarlo en la galería donde se suponía que estaba. Compró flores en el camino y se sintió un poco nervioso al pensar en su reacción. Quería reavivar algo, demostrar que todavía estaba dispuesto a luchar por ellos. Pero cuando llegó a la galería, fue recibido por un miembro del personal que lo miró confundido antes de decirle que Emily no había estado allí ese día. Richard se quedó quieto por un momento, tratando de procesar las palabras. Le dio las gracias y se alejó rápidamente, sintiendo su corazón acelerarse. En el auto, revisó el GPS del teléfono celular de Emily, una aplicación que usaban para compartir ubicaciones por seguridad. El marcador la mostraba en una dirección desconocida. Dudó antes de dirigirse allí, pero la necesidad de respuestas hablaba con más fuerza. El viaje estuvo marcado por una mezcla de ira y ansiedad. Richard intentó imaginar explicaciones lógicas para la situación, pero cada teoría parecía más débil que la anterior. Cuando finalmente se detuvo frente a la dirección, encontró un edificio discreto, con las cortinas cerradas y pocas luces encendidas. Esperó en el coche, observando atentamente la entrada. Cada minuto que pasaba se sentía más asfixiado por la incertidumbre. Cuando vio a Emily salir por la puerta, riéndose junto a un hombre que nunca había visto antes, el tiempo pareció detenerse. El hombre le tocó el brazo íntimamente y Emily no se alejó. Al contrario, sonrió como si ese gesto fuera algo natural, algo que le hubiera sucedido muchas veces antes. Richard sintió que le hervía la sangre. Su primer instinto fue salir del auto y enfrentarlos allí mismo, pero algo lo detuvo. Tal vez fue el shock, o tal vez fue la necesidad de ver más, de estar absolutamente seguro antes de actuar. Él los siguió. Los vio entrar en un acogedor restaurante, de esos lugares donde las parejas celebran aniversarios y se hacen promesas de amor eterno. Richard observaba desde la distancia, luchando contra el dolor que crecía minuto a minuto. Los vio reír, brindar y mirarse el uno al otro de una manera que no había visto a Emily mirarse en mucho tiempo. Fue en ese momento que la realidad lo golpeó con fuerza. Ya no había lugar a dudas. Cuando salieron del restaurante, Richard siguió mirando. Emily tomó la mano del hombre mientras caminaban hacia el auto. Observó cómo ella se inclinaba para besarlo. No fue un beso rápido o superficial. Era el tipo de beso que conllevaba pasión, deseo e intimidad. Richard sintió que se le revolvía el estómago. Por un breve momento quise creer que estaba teniendo una pesadilla, que esto no era más que una ilusión creada por el miedo. Pero no fue así. Fue real. Regresó a su casa sin saber exactamente cómo llegó allí. Cada imagen de esa noche se repitió en su mente como una película en bucle. Sintió el peso de la traición en cada fibra de su cuerpo. Se sentó en el sofá, mirando al vacío, tratando de encontrar una manera de procesar lo que acababa de ver. Todo lo que habían construido juntos pareció desmoronarse ante él. Pasaron las horas hasta que Emily finalmente regresó. Ella cruzó la puerta como si nada hubiera pasado, sonriendo cuando lo vio allí. Richard la observó durante un largo momento, luchando contra el impulso de confrontarla de inmediato. En cambio, decidió esperar. Necesitaba saber hasta dónde llegaría esto, necesitaba entender qué la motivó a traicionarme de esta manera. En los días siguientes, Richard empezó a observar a Emily con otros ojos. Cada gesto, cada palabra parecía cargada de significados ocultos. Él la siguió en silencio, prestando atención a cada detalle. Y con cada nueva señal, el dolor se hacía más profundo. Descubrió mensajes en su celular, reservas de hotel e incluso regalos que claramente no eran para él. Pero Richard también empezó a planificar. El dolor dio paso a la ira y con ella llegó la necesidad de venganza. Sabía que debía tener cuidado. Emily no podía sospechar nada. Mientras ella continuaba viviendo su mentira, él preparó en silencio su próximo movimiento. Cuando finalmente decidió confrontarla, no fue con gritos ni acusaciones impulsivas. Hacía frío. Esperó hasta que ella regresó de otra de sus misteriosas salidas y dejó la carta sobre la mesa. Salió de casa sin mirar atrás, llevándose solo lo que necesitaba. Sabía que esta sería una noche que Emily nunca olvidaría.
Pero mientras conducía, sintió que eso todavía no era suficiente. Algo dentro de él gritaba por más. Por la justicia. Para un golpe final que le mostraría a Emily las consecuencias de sus decisiones. Richard sabía que el verdadero ajuste de cuentas aún estaba por llegar. Y cuando llegara el momento, estaría preparado para afrontar lo que viniera después. Emily estaba sentada en el suelo de la sala, rodeada de cajas abiertas y cajones volcados. El olor a papel quemado todavía impregnaba su ropa, un recordatorio sofocante de la destrucción que encontró cuando regresó a casa. Sus ojos recorrieron los restos esparcidos por el suelo, fotografías rotas, cartas arrugadas, pequeños fragmentos de una vida que ahora parecía lejana. Le temblaban las manos mientras sostenía la carta que Richard había dejado sobre la mesa, las palabras impresas en su mente como una herida abierta. Ella lo perdió todo. La casa. La seguridad. El marido. Todo lo que quedó fue vacío y vergüenza. Pero lo peor aún estaba por llegar. El silencio fue roto solo por el sonido de su respiración entrecortada cuando sonó el timbre. Emily vaciló antes de abrir la puerta, temiendo que fuera Richard. Pero era él. Sus ojos se encontraron con los de él, fríos y distantes, y el peso de la culpa la hizo apartar la mirada. Entró sin pedir permiso, cerrando la puerta tras él con un movimiento lento y calculado. La tensión en el aire era asfixiante. Intentó hablar, pero se le quebró la voz. Él no dijo nada, solo la miró con una mirada que la despojó de todas sus defensas. Cuando finalmente se rompió el silencio, la voz de Richard se hizo baja, pero con un peso cortante. Le preguntó cómo tenía el coraje. Cómo logró sonreírle, besarlo y al mismo tiempo yacer en los brazos de otro hombre. Emily intentó responder, pero las palabras se mezclaron formando excusas incoherentes. Richard no quería una disculpa. Quería respuestas. Y, sobre todo, quería verla desmoronarse de la misma manera que él se había desmoronado. La discusión comenzó con acusaciones directas. Richard enumeró los momentos en los que empezó a sospechar, las pistas que ignoró, las mentiras que aceptó. Emily lloró, pidiendo perdón, diciendo que no planeó nada de esto, que todo sucedió demasiado rápido. Pero Richard no creyó ni una palabra. Quería la verdad. Quería saber qué más escondía. Fue entonces cuando lanzó la bomba. Con un movimiento brusco, arrojó sobre la mesa un sobre grueso, marcado con un sello bancario. Emily lo reconoció de inmediato. Se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Él lo sabía. Richard sabía lo del dinero. Sabía de las transferencias, los retiros, los depósitos ocultos. Ella intentó negarlo, pero él abrió el sobre y esparció los extractos bancarios sobre la mesa. Cifras exorbitantes. Dinero que malversó a lo largo de los meses, ocultándolo en una cuenta separada. Richard continuó hablando, alzando la voz mientras revelaba lo que había descubierto. Emily había transferido no solo sus ahorros personales, sino también parte del dinero de la venta de una propiedad que Richard había heredado. Ella afirmó que lo usaría para invertir en su carrera artística, pero la verdad fue otra. Ella le había dado el dinero a su amante. Necesitaba ayuda económica para abrir un negocio y Emily, cegada por la pasión, dio todo lo que tenía. Intentó explicarle que era un momento de debilidad, que creía que estaba ayudando a alguien que la hacía sentir viva nuevamente. Pero las palabras salieron desesperadas e inconexas, y Richard no quiso escuchar más. Se puso de pie, señalando las cajas esparcidas por el suelo y diciendo que eso era todo lo que quedaba de ella. Que ahora estaba sola, sin hogar, sin dinero y, lo más importante, sin él. Emily se desplomó en el suelo, agarrando el dobladillo de su camisa, rogándole que se quedara, para darle la oportunidad de arreglar todo. Pero Richard se alejó. Dijo que no había nada que arreglar. Que el amor que sentía por ella había muerto la noche que la vio en brazos de otro hombre. Intentó alcanzarlo una vez más, pero él ya estaba en la puerta, listo para irse. Antes de irse, Richard se dio la vuelta por última vez. Miró a Emily con una mezcla de dolor y desprecio y le preguntó cómo podía haber sido tan ingenua. ¿Cómo podía confiar en alguien que claramente la utilizaba? Emily guardó silencio. No hubo respuesta.
Y cuando Richard se fue, dejándola sola en el caos que había causado, sintió el peso aplastante de sus decisiones. Pero lo peor aún estaba por llegar. Al día siguiente, Emily intentó contactar a su amante. Llamó varias veces, pero las llamadas iban directamente al buzón de voz. Fue a su apartamento, pero el lugar estaba vacío. Los muebles habían desaparecido y las cortinas estaban abiertas, revelando un espacio abandonado. Sintió que se le daba un vuelco el estómago al darse cuenta de lo que había sucedido. Se escapó. Tomó todo, incluyendo dinero. Desesperada, Emily comenzó a buscar entre sus contactos, tratando de descubrir a dónde había ido. Pero cada llamada terminó con respuestas vagas o números desconectados. Sintió que la desesperación se apoderaba de ella. No solo había perdido a Richard, sino que también había sido engañada y abandonada por alguien en quien creía. Durante los días siguientes, Emily deambuló por la ciudad en busca de pistas. Incluso fue al banco para intentar revertir las transferencias, pero ya era demasiado tarde. El dinero ya había sido retirado en otra ciudad y no había forma de rastrearlo. Regresó a la casa, o a lo que quedaba de ella, y se sentó en el suelo, mirando al vacío. Mientras tanto, Richard intentó seguir adelante. Sabía que el dolor no desaparecería rápidamente, pero también sabía que no podía permitir que lo que Emily hizo lo destruyera por completo. Comenzó a recomponer su vida, centrándose en el trabajo y el futuro. Pero incluso en los momentos que intentó olvidar, la imagen de Emily llorando en el suelo todavía lo perseguía. Ella, a su vez, se hundió cada vez más. Las noches eran largas y silenciosas y los mensajes que enviaba a su amante quedaban sin respuesta. Emily se dio cuenta demasiado tarde de que la habían utilizado, de que ella era solo una pieza de un juego que ella misma había ayudado a construir. Y cuando finalmente recibió un mensaje anónimo confirmando que su amante había huido del país llevándose el dinero y dejando deudas a su nombre, Emily sintió que todo había llegado a su fin. Estaba sola, arruinada y sin nadie a quien culpar excepto ella misma. Emily estaba sentada en el suelo del cuarto oscuro, rodeada de cajas y ropa esparcidas. El pesado silencio pareció aplastarla mientras sus dedos apretaban el celular que ya no tenía batería. El pálido reflejo en el espejo mostraba a una mujer irreconocible, cabello desordenado, ojos rojos y cara hinchada. La realidad de la traición que había sufrido por parte de su amante todavía resonaba en su mente como una pesadilla interminable. Intentó comprender cómo todo se desmoronó tan rápido, pero cada recuerdo solo le apretó el nudo en la garganta. El repentino sonido de un golpe en la puerta rompió el silencio. Emily vaciló antes de levantarse. Tenía las piernas débiles y el miedo se apoderó de él. ¿Quién podría ser? Abrió la puerta lentamente y encontró a Richard parado allí. Tenía los ojos fríos, pero había algo diferente. Parecía más tranquilo, pero también más decidido. Intentó hablar, pero él la interrumpió con una mirada que la dejó helada. Entró sin pedir permiso, cerrando la puerta tras él. Emily se apartó, sintiendo su corazón acelerarse. Richard caminó hasta el centro de la habitación, observando el caos a su alrededor. Dejó escapar una risa amarga y sacudió la cabeza. Ella no sabía qué decir, así que simplemente esperó. Finalmente habló, y su voz era baja pero aguda. Debería haber sabido que terminarías así. Abandonada, sola, rodeada de los restos de lo que ella destruyó. Pero incluso ahora, todavía no puedes mirarme a los ojos y decirme la verdad. Siempre quisiste jugar, Emily. El problema es que nunca supiste perder. Emily sintió que las palabras hirieron más profundamente de lo que esperaba. Intentó acercarse, pero Richard levantó la mano y le dijo que se detuviera. No intentes tocarme. Ya no tienes ese derecho. Vine aquí porque necesitaba ver esto. Necesitaba verte así, sin máscaras, sin excusas. Quería ver en qué te convertiste después de todo lo que hiciste. Tragó, sintiendo el peso de las palabras. Intentó discutir, pero su voz era temblorosa. Richard, yo estaba equivocado. Yo sé eso. Me dejé llevar. Le creí. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Estaba perdido. Él volvió a reír, esta vez más enojado. ¿Perdido?
¿Estabas perdido? No, Emily, estabas calculando. Cada paso, cada mentira, cada sonrisa falsa. Te perdiste cuando elegiste confiar más en un extraño que en el hombre que había estado a tu lado durante años. No estabas perdido. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Emily cayó de rodillas y las lágrimas corrían por su rostro. No quería hacerte daño. Lo juro. Solo quería sentirme viva otra vez. No entiendes lo asfixiante que fue, como sentí que estaba desapareciendo. Richard la miró por un momento antes de agacharse frente a ella. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de ira y dolor. ¿Y crees que yo no me sentí así? ¿Crees que no sentí el peso del tiempo? Pero seguí luchando. Seguí creyendo en nosotros. Tomaste el camino más fácil, Emily. Eligió traicionarme, robarme y seguir siendo la víctima. Intentó tomarle la mano, pero Richard se levantó y se alejó. ¿Quieres que sienta pena por ti? ¿Quieres que crea que fuiste engañado? Me destruiste, Emily. Y ahora también está destruido. Pero ¿sabes cuál es la peor parte? No solo perdiste el dinero. Perdiste tu oportunidad de ser perdonado. Perdió la oportunidad de recuperar lo que tenía. Intenté amarte hasta el final. Intenté ignorar las señales. Pero usted se propuso tirarlo todo a la basura. Emily se levantó con dificultad y respiró hondo. Sé que cometí un error. Sé que no puedo volver atrás. Pero necesito una oportunidad para hacer las cosas bien. Necesito. Richard interrumpió, su voz firme. ¿Arreglar qué? ¿El dinero que le diste? ¿La confianza que destruiste? ¿Crees que una disculpa borrará todo lo que vi? ¿Todo lo que sentí? Pasé noches preguntándome cómo podía estar tan ciego. Me odié por no darme cuenta. Pero ahora veo que el problema no era yo. Fuiste tú. Dio un paso atrás, sintiendo el impacto de las palabras. Te amaba, Emily. Te pongo por encima de todo. Y me vendiste. Vendió nuestra historia, nuestra vida, nuestra seguridad por promesas vacías. Y ahora estás aquí, esperando que te salve. Emily sollozó, pero Richard no retrocedió. No te salvaré. Necesitas entender esto. No estoy aquí para rescatarte, Emily. Estoy aquí para verte enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Ella intentó hablar, pero él le dio la espalda y comenzó a caminar hacia la puerta. Emily corrió tras él, sujetándole el brazo con fuerza. Ricardo, por favor. No vayas así. Sé que te perdí, pero no puedo estar solo. No puedo. Él la soltó y la miró por última vez. Ya estás sola, Emily. Y no es porque te dejé. Es porque tú lo elegiste. Buena suerte. Se fue dejando la puerta abierta. Emily cayó al suelo, sin fuerzas para correr tras él. El eco de sus pasos bajando las escaleras fue lo único que quedó. Horas más tarde, Emily estaba nuevamente sentada en el suelo, abrazándose las rodillas. Sintió que el peso del silencio la sofocaba. Intentó llamar a su amante una vez más, pero el número seguía fuera de servicio. Se quedó mirando el teléfono antes de tirarlo contra la pared. Richard, por otro lado, conducía por la carretera sin un destino claro. Sabía que la conversación había sido necesaria, pero eso no hizo que el dolor fuera menor. El amor que sentía por Emily todavía estaba allí, enterrado bajo capas de ira y decepción. Pero sabía que ese capítulo tenía que terminar. Emily se quedó sola en esa casa vacía, mirando las paredes desnudas y sintiendo el peso de cada error que cometió. Sabía que nada volvería a ser igual. Y por primera vez se dio cuenta de que tal vez merecía cada lágrima, cada momento de desesperación. Porque, al final, fue ella quien apostó todo, y perdió. Emily pasó los siguientes días rodeada de un silencio asfixiante, como si el mundo que la rodeaba hubiera perdido todo sonido o movimiento. Las paredes de la casa vacía parecían cerrarse sobre ella, haciendo eco de los pasos solitarios que daba de una habitación a otra, sin rumbo fijo. Cada noche, se tumbaba en el sofá con el cuerpo acurrucado,
abrazando una almohada como si ésta pudiera llenar el espacio dejado por Richard. Las lágrimas se estaban secando en su rostro antes de que tuviera fuerzas para secarlas. Los ojos miraban fijamente el techo oscuro, tratando de encontrar respuestas donde solo había preguntas. Por más que lo intenté, no podía dejar de pensar en el momento en que él le dio la espalda y la dejó allí, como si ella no fuera más que una extraña. Los días parecían interminables, pero era durante las noches cuando el peso de la culpa se hacía insoportable. Dio vuelta las hojas, recordando cada palabra que había dicho y cada mentira que había dicho. Se preguntó qué estaría haciendo Richard, si ya había seguido adelante o si, como ella, todavía sentía que el vacío crecía. La idea de que él pudiera estar con otra persona la carcomía, pero Emily sabía que no tenía derecho a estar celosa. Después de todo, no. Intenté alejar la imagen de él con otra mujer, pero el dolor regresó con fuerza, mezclado con un arrepentimiento que ardía como el fuego. En un intento desesperado por recuperar algo de control, Emily buscó en sus cuentas, tratando de encontrar alguna pista que pudiera llevarla a su amante desaparecido. Todas las pantallas del banco mostraban los números puestos a cero, como una cruel confirmación del golpe que había sufrido. Regresó al edificio donde vivía el hombre, pero nadie supo a dónde había ido. Solo hubo un eco de risas y promesas vacías que la dejaron sintiéndose enferma. Se odiaba a sí misma por ser tan ingenua, por haber cambiado años de amor y estabilidad por un sueño vacío. Pero lo que más la destruyó fue saber que Richard tenía razón. Planificó cada mentira, creyendo que podía controlarlo todo. Los intentos de contactarlo han fracasado repetidamente. Los mensajes no fueron respondidos, las llamadas fueron al correo de voz. Emily pensó en ir a su trabajo, pero el miedo a ser rechazada delante de sus compañeros la detuvo. En cambio, escribió cartas que nunca envió, cartas llenas de arrepentimiento y disculpas, tratando de encontrar palabras que tuvieran sentido para alguien que ya no creía en ella. A medida que pasaban los días, Emily empezó a darse cuenta de que había perdido más que Richard y el dinero. Había perdido el respeto de todos los que lo rodeaban. Los pocos amigos que todavía hablaban con ella la trataban con una mezcla de lástima y juicio, como si fuera una advertencia. La soledad se convirtió en su única compañía y la vergüenza se convirtió en un peso constante sobre sus hombros. Richard, por otro lado, intentó seguir adelante, pero le resultó difícil borrar los recuerdos. Tiró todas las fotos y borró mensajes antiguos, pero la imagen de Emily sonriéndole a su amante todavía lo perseguía. Los días en la oficina estaban llenos de trabajo incesante, pero las noches estaban llenas de pensamientos interminables. Se preguntó si había hecho lo correcto, si había sido demasiado duro, pero luego recordó las mentiras y la traición y las dudas desaparecieron. Aún así, algo le molestaba. No fue ira. Era la sensación de vacío. Salió a beber en una noche fría, tratando de deshacerse de esos pensamientos. Estaba sentado en el mostrador de un bar desconocido, rodeado de extraños. Pidió una dosis fuerte y trató de no pensar en Emily. Pero fue cuando miró hacia un lado y vio a una pareja intercambiando sonrisas cómplices que el recuerdo volvió con toda su fuerza. Cogió el teléfono y estuvo a punto de llamarla, pero decidió no hacerlo en el último segundo. En lugar de eso, dejó su teléfono celular en el mostrador y pidió otra bebida. Emily, esa misma noche, estaba mirando su teléfono, esperando una llamada que nunca llegó. Pensó en ir a casa de sus padres, pero sabía que tendría que explicarlo todo. No estaba preparado para afrontar más pruebas. En cambio, se puso un abrigo y salió a caminar por las calles vacías. El frío cortante se sentía como un castigo necesario, algo que la mantenía despierta mientras intentaba procesar todo lo que había perdido. Por impulso, cogió el teléfono y llamó a Richard. Su corazón se aceleró cuando escuchó el tono de llamada. Pero la convocatoria fue rechazada. Lo intentó de nuevo y, una vez más, fue ignorada. El rechazo final fue como un golpe en el estómago. Se sintió rota como nunca antes se había sentido. Se sentó en un banco y lloró, sin importarle quién pudiera verlo. Richard vio las llamadas pero no respondió. Miró su teléfono mientras su nombre aparecía en la pantalla. Quería oír su voz, quería gritar, preguntar por qué. Pero él sabía que no podía. Responder significaría abrir una puerta que había decidido cerrar.
dejó su celular a un lado y salió del bar, respirando profundamente para aclarar sus pensamientos. Durante los días siguientes, Emily se hundió aún más en la tristeza. Perdió la cuenta de las horas, de los días. El tiempo parecía no avanzar. Comenzó a preguntarse si había alguna posibilidad de redención, si todavía había una manera de reconstruir algo a partir de lo que ella destruyó. Pero los mensajes y llamadas quedaron sin respuesta. Sabía que el tiempo estaba en su contra. Richard, por otro lado, empezó a sentir algo diferente. Ya no era ira, sino una especie de vacío que no desaparecía. Comenzó a preguntarse si aún quedaba algo por decir, algo que necesitara un cierre. Quería respuestas, pero también temía escucharlas. Pensó en buscarla, pero dudó. El orgullo lo detuvo. Sus vidas parecían girar en círculos, atrapadas en un ciclo de arrepentimiento y dolor. Emily, sola en esa casa que ahora parecía una tumba, y Richard, tratando de llenar el vacío con trabajo y distracciones que no duraron. Pero había algo en ellos que todavía los conectaba. Algo sin resolver. Algo que debían afrontar antes de poder seguir adelante, ya sea juntos o separados. Emily finalmente se armó de valor y fue a la oficina de Richard. Esperó afuera, nerviosa y con las manos temblorosas. Cuando se fue, sus miradas se encontraron y el tiempo pareció detenerse. Richard se quedó quieto, sorprendido de verla allí. Intentó hablar, pero él la interrumpió con una mirada que pedía silencio. Caminó hacia ella lentamente y Emily sintió que su corazón latía más rápido. La conversación que seguiría lo definiría todo. Y en ese momento, ambos supieron que ya no había lugar para mentiras. Richard permaneció quieto durante unos segundos, mirando a Emily frente a él. Parecía más pequeña, frágil, con ojos rojos y manos temblorosas. Respiró hondo, luchando contra la mezcla de sentimientos que lo abrumaban. Una parte de él quería darle la espalda y alejarse, pero la otra parte, la que aún cargaba con el peso del amor que alguna vez sintió, le impidió dar ese paso. Emily abrió la boca para hablar, pero él levantó la mano pidiendo silencio. Su mirada pedía una oportunidad, pero Richard sabía que cualquier palabra pronunciada en ese momento podría romper el frágil control que tenía sobre sí mismo. Finalmente encontró el coraje para hablar, y las palabras salieron en un susurro entrecortado. Se disculpó, dijo que sabía que nada de lo que dijera cambiaría el pasado, pero que necesitaba que supiera que lo amaba. Richard se rió, un sonido amargo que resonó en el pasillo vacío. Amar. Esa palabra ahora parecía una broma. Le preguntó si conocía el verdadero significado de la palabra, si entendía el peso que conllevan las promesas hechas y las incumplidas. Emily intentó discutir, diciendo que había cometido errores, pero que estaba dispuesta a pagar por ellos, a humillarse si era necesario. Richard se cruzó de brazos y esperó a que ella terminara. Cuando finalmente se hizo el silencio entre ellos, él la miró a los ojos y le dijo que el amor no se trataba solo de tiempos felices, sino de resiliencia en tiempos difíciles. Dijo que el amor no podía sobrevivir a la traición, a la mentira, a la destrucción de la confianza. Emily intentó tomarle la mano, pero él la apartó, como si su toque lo quemara. Le preguntó qué esperaba de él, si pensaba que una disculpa sería suficiente para borrarlo todo. Ella dijo que no, pero que tenía que intentarlo. Luego dijo que seguía adelante, que ya había iniciado el proceso de vender la casa y dividir los bienes, pero que no había nada más que dividir entre ellos más allá de eso. Emily se desplomó en el suelo, llorando incontrolablemente. Richard se quedó quieto, mirándola, pero sin moverse para consolarla. Sabía que necesitaba irse antes de que su propio dolor lo venciera nuevamente. En los días siguientes, Emily intentó reconstruir los pedazos de su vida, pero el vacío siguió creciendo. Vendió los pocos muebles que le quedaban y se mudó a un pequeño apartamento alquilado. Intentó volver a pintar, pero los colores que antes la llenaban de inspiración ahora parecían descoloridos y sin vida. Buscó terapia para tratar de lidiar con la culpa y la vergüenza que sentía, pero nada parecía aliviar la carga. Richard, por otro lado, comenzó a concentrarse más en su trabajo y poco a poco recuperó la confianza en sí mismo. Conoció gente nueva, salió a cenar y trató de dejar atrás el pasado. Pero las noches seguían siendo difíciles.
El silencio de la casa vacía le recordaba constantemente lo que había perdido y luchaba contra el impulso de recuperarlo. Fue una de esas noches, mientras paseaba por el parque, que conoció a Julia. Ella estaba sentada en un banco, leyendo un libro, y él sintió algo diferente cuando la vio. Una calma, un consuelo que no había sentido en mucho tiempo. Empezaron a hablar y, con el tiempo, esa conexión se convirtió en algo más. Julia era lo opuesto a Emily, estable, sincera y directa. Ella no jugaba y no tenía secretos. A medida que Richard avanzaba en su nueva vida, Emily se hundía cada vez más. Descubrió que su amante había sido arrestado en otro país por fraude y probablemente pasaría años en prisión. Intentó utilizarlo como una forma de encontrar algo de justicia, pero lo único que sintió fue un vacío aún mayor. Se dio cuenta de que no era solo el dinero o la relación perdida lo que la destruía, sino el hecho de haber traicionado a la única persona que realmente se preocupaba por ella. El dolor se volvió insoportable cuando recibió los papeles del divorcio. El nombre de Richard estaba allí, frío y formal, cortando cualquier esperanza de reconciliación. Firmó los documentos con manos temblorosas y los devolvió, sintiendo como si estuviera enterrando los últimos restos de lo que alguna vez tuvieron. Después de eso, Emily desapareció. Dejó de contestar mensajes, dejó de ir a los lugares a los que solía ir. Richard se enteró por conocidos mutuos de que Emily se había ido de la ciudad y se había mudado a un lugar más pequeño donde nadie la conocía. Pensó en buscarla, en saber cómo estaba, pero decidió que era mejor dejar el pasado atrás. Julia le aportó una nueva perspectiva sobre el futuro y él no quería poner eso en riesgo. Años más tarde, mientras empacaba cajas en su nuevo hogar con Julia, Richard encontró una foto antigua de Emily. Por un breve momento sintió una opresión en el pecho, pero luego volvió a guardar la foto en la caja y continuó con lo que estaba haciendo. Sabía que esa parte de su vida había terminado, pero también sabía que las cicatrices permanecerían para siempre. Emily, por otro lado, nunca pudo recuperarse por completo. Intentó reconstruir su vida, pero las decisiones que tomó continuaron atormentándola. El dinero perdido, los amigos que la abandonaron, la reputación destruida. Vivió durante años en silencio, cargando con el peso de los errores que cometió. Nunca volvió a intentar ponerse en contacto con Richard, sabiendo que él merecía seguir adelante sin las sombras del pasado. Y así, su historia terminó, no con un reencuentro o redención, sino con consecuencias que marcaron el resto de sus vidas. Richard encontró una nueva oportunidad de ser feliz, mientras Emily se vio obligada a enfrentar el reflejo de sus elecciones por el resto de sus días. Ahora que has llegado hasta aquí, queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta historia? Comenta a continuación y comparte tu opinión sobre lo que pasó con los personajes. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Recuerde, este canal no admite trampas de ningún tipo. La traición destruye vidas y deja cicatrices que ni siquiera el tiempo puede borrar. Gracias por seguirnos y nos vemos en la próxima historia.